Bueno, como les comentaba, y para contextualizarnos un poco, dentro de la unidad 4, que es el nivel organizacional, como segundo tema tenemos la administración de compensaciones. Dentro de este gran bloque ustedes ya vieron puestos. Este es el segundo tema que tenemos dentro de esta unidad. La administración de compensaciones, acá tenemos la definición, no sé si ahí la están viendo. Perdón, pero cuando uno administra, cambia toda la visión del aula. Así que ustedes me van avisando si se ve o Sí, no. la vemos, no se ve. la vemos bien, Bueno, Dani. perfecto. Sí, perfecto. Cuando hablamos de compensación, según esta definición, dice que es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. ¿A ustedes qué les parece la definición esta? ¿Qué entraría dentro de lo que se denomina compensación? El salario, el sueldo, por un lado, ¿no? Como parte fundamental, supongo. Sí. Y bueno, todo lo demás de ley, aportes, obra social, pongo también, o eso no. Sí, básicamente lo que se refiere con gratificación, dice que es toda aquella forma de pago y de recompensa, ¿sí?, que se le va a dar a sus empleados. ¿Sí? Por eso hacemos la aclaración de qué entendemos por gratificación o compensación. Nosotros acá en Administración de Recursos Humanos no vamos a ver liquidación de sueldos, ¿sí?, sino que vamos a ver cómo podemos utilizar, ¿sí?, la estructura de compensaciones para poder potenciar otros procesos de la Administración de Recursos Humanos que nosotros ya vimos, y también otros que vamos a ver dentro de poquito. Entonces, teniendo en cuenta qué entendemos por gratificación, como les decía, aquella toda forma de pago o recompensa que reciben los empleados a cambio de su labor dentro de la organización. Dentro de las ideas fuerza que tenemos en esta unidad, tenemos los tipos de compensaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Si me da bolilla. Ahí está. Los tipos de compensación o estructura de compensaciones que tenemos dentro de esta unidad, como les decía. ¿Alguien se ofrece a leerla? Sí, yo. Bueno, adelante. Bueno, primero la compensación directa, retribución por su labor, entrarían sueldos y salarios que retribuyen estándares, incentivos y participaciones que retribuyen desempeño y logros, y después está la compensación indirecta, que es la retribución por pertenencia, y ahí se incluye la calidad de vida laboral y las prestaciones y servicios. Perfecto. Esto es un gran resumen de lo que vamos a ver en esta clase que determina la administración de las compensaciones. Entonces, dentro de nuestra organización, nosotros vamos a tener compensaciones, como dice el gráfico, directas, que van a ser aquellas retribuciones que nosotros vamos a abonar, ¿sí?, o a entregar a los empleados por su desempeño, básicamente. Mientras que las compensaciones indirectas lo que van a retribuir es la pertenencia. ¿Para qué les parece que nosotros tenemos que establecer este tipo de estructura de compensación? Es decir, clarifico la pregunta. ¿Por qué no quedarnos solamente con sueldos y salarios? Sino que buscamos otro tipo de compensaciones para nuestros empleados.
creo que el recurso humano también tiene otro tipo de expectativas, no solamente el salario. Entonces, una forma de cubrir esas expectativas o necesidades más allá de del importe de retribución. Para el Perfecto. crecimiento personal de cada uno. Ujú. Claro, por ejemplo. Sí, ahora vamos a ver bien cuáles son los objetivos, pero también lo que nosotros pretendemos con este tipo de estructura es que nuestra organización sea competitiva respecto, por ejemplo, a atraer candidatos potenciales, o sea, mano de obra de calidad a nuestra organización, y también el retener a nuestros empleados, ¿sí? Imagínense que ante sueldos y salarios todos iguales, por lo menos en el ámbito privado, no tendría ningún atractivo en nuestra organización respecto a las demás del medio. Entonces, a través de un tipo de estructura de compensación, podemos generar un imán, ¿sí?, para este tipo de empleados que nosotros o queremos atraer o queremos retener. Así que ahora, bueno, vamos a ver cuáles son estos condimentos más allá del sueldo y salarios que obviamente retribuyen el desempeño de nuestros empleados, pero bueno, está sujeto a ciertas restricciones legales. En los otros tenemos un poco más de margen para jugar y para crear. Entonces, Perdón, bueno, Dani, ¿sí? Más de lo que explicabas recién, ¿no? Esta cuestión de ser un instrumento o una herramienta de gestión hacia el exterior, en cuanto a ser competitivos, atraer recursos humanos, mantener a los que ya tenemos, retomo lo que dijeron al principio también, ¿no? Allá cuando hablábamos de los recursos humanos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las características, decíamos que todos los recursos humanos eran diferentes. Cuando vimos el proceso de motivación, y la motivación intrínseca, extrínseca, también recuerdan todo eso, Sí. Motivación por déficit, por desarrollo. Bueno, este recurso, digamos, la administración de las compensaciones, puede ser un instrumento que nos permita administrar, valga la redundancia, esas diferencias, ¿sí?, y esas particularidades, ¿sí?, al punto de llegar a hacerlo por puesto o por conjuntos de puestos, pero podrían darnos elementos de flexibilidad para atender esas cuestiones que ya vimos, ¿sí? No sé si me pudieron seguir. Sí. Sí. Bárbaro. Sí, algunas de las que mencionábamos están en este slide, que es lo que yo les comentaba, así el reclutamiento de personal calificado. Esto lo vamos a ver bien en búsqueda y selección, que es la unidad que sigue, ¿sí? Lo que les decía, retener al personal, que para nosotros es importante, garantizar la equidad. ¿Esto qué les parece a ustedes con este tipo de estructuras de compensación? ¿Por qué será un objetivo para nosotros garantizar la equidad? Y digan lo que les parezca y lo vamos charlando. Y tiene que ver con la satisfacción de las personas respecto de la organización, o sea, en función al desempeño, que cada uno se sienta, respecto de las otras personas, que se sienta satisfecho, que se reconoce su labor, Sí. y que no hay Ahí diferencias. dijiste, Alejandra, algo que podemos rescatar, que esto de garantizar la equidad nos permite a nosotros compararnos con los demás, e incluso con otras personas externas a la organización, pero con puestos similares, y a través de una estructura de compensación tratamos de objetivar, y a través de metodologías y de un proceso transparente, esta cuestión de, bueno,
si realmente estoy teniendo un tipo de compensación de acuerdo al mercado, de acuerdo a mi puesto y de acuerdo a mi desempeño. Entonces, por eso es este objetivo, que es garantizar la equidad, ¿sí? Lo que tratamos es eso, de a través de una metodología objetivar lo que uno va a percibir por su labor o por pertenecer a la organización. En cuanto al próximo, dice que alentar el desempeño, ahí en los tipos de compensación había algunos incentivos y participaciones que lo que hacía es recompensar, ¿sí?, cierto desempeño que nosotros garantizamos, y también está vinculado con otra unidad que vamos a ver, que es la de evaluación de desempeño, aunque nosotros desde Administración de Recursos Humanos tratamos de no dejar ligado siempre la recompensa monetaria, ¿sí?, a una evaluación de desempeño, ¿sí?, sino que tratamos de que la evaluación de desempeño sea un proceso por sí mismo, sin esperar la zanahoria final que sea monetaria. Bueno, después cumplir disposiciones legales, porque más allá de la estructura que nosotros diseñemos, sí sabemos que tenemos ciertos convenios colectivos de trabajo para cumplir y otras disposiciones legales que debemos respetar. Así que eso en cuanto a los objetivos de por qué hacer una eficiente administración de las compensaciones. Bueno, y se unió Sandra, así que hola Sandra. Hola. Buenas tardes, Hola, acá estoy, ¿cómo están hola. todos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con mucho Hola. frío, pero bien. Estoy calladita escuchando, así que... De estar tapadita, todo escuchando la Sí. clase. Perfecto. Bueno, ahora, si les parece, yo les voy a ir explicando, vamos a ir en orden, ¿sí?, para contextualizar un poquito a Sandra. Estamos aquí con la filmina de los tipos de compensación, de la estructura de compensación, que es un resumen de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ir en orden, ¿sí?, hablando de las compensaciones directas, que decíamos que era la retribución por la labor y el desempeño del empleado dentro de la organización. Dentro de esos incluimos los sueldos y salarios y los incentivos y participaciones. Entonces, Bárbaro. vamos a sueldos y salarios. Para hacer la determinación de los sueldos y salarios, ¿sí?, vamos a utilizar 4 fases, ¿sí?, en la determinación de este componente de la estructura de compensación. La primera fase es algo que ustedes ya vieron en la unidad anterior, así que no nos vamos a detener mucho en esto, que es el análisis de puestos. ¿Se acuerdan de qué se trataba el análisis de puestos? Ahora me dicen que no y está Uri ahí infiltrado. Acuérdense que hacíamos la diferencia entre diseño de puestos y análisis de puestos. Sí. Sí. ¿Se acuerdan que, bueno, diseño de puestos, nosotros empezábamos a construir, ¿sí?, los componentes del puesto desde cero, mientras que análisis implica que ya están los puestos definidos y nosotros hacemos un diagnóstico, un análisis, como dice la palabra. Y podíamos utilizar distintas metodologías. ¿Se acuerdan que hablábamos de la bitácora del empleado? Sí. Sí. Ahí con la palabra bitácora se acordaron. Sí. Que podíamos hacer es buscar información sobre los puestos de la organización, que podía ser a través de la bitácora del empleado, entrevistas, encuestas, observación directa. Esto no tiene ninguna novedad
respecto a lo que ustedes ya estudiaron en la unidad de puesto, ¿sí? Se aplica lo mismo. Entonces, lo que nosotros necesitamos para hacer una estructura de compensación eficiente es recabar información de cuáles son los puestos de mi organización, o de la organización en la que yo estoy trabajando, ¿sí? No podemos administrar nada que no conozcamos. Entonces, es fundamental esta fase o el primer paso, que es analizar los puestos que yo tengo en la organización. Una vez que pude determinar los puestos y las características de ellos, podemos recién ir a la fase 2, que vendría a ser la fase propia de este proceso, que es la evaluación o evaluación de puestos. Lo pueden encontrar en la bibliografía. ¿Alguien se ofrece a leer? Sí, a ver. Fase 2. Evaluación de puestos. Estimar o apreciar el valor de los puestos mediante una técnica que permita ordenarlos según la importancia de cada uno en relación con los demás puestos de la organización. Valores relativos. Muy bien. Entonces, en la evaluación de puestos, ¿sí? El objetivo de esta fase es encontrar alguna metodología que a nosotros nos permita decir, bueno, este puesto es más importante que este, ¿sí? El de secretaria de gerencia general es más importante que el de la empleada administrativa, ¿sí? Nosotros cuando veíamos puestos, veíamos cómo diseñarlo, cómo conformar el puesto. Ahora necesitamos nosotros tener una metodología que nos ayude a determinar esto, ¿sí? ¿Cuál es el valor relativo de estos puestos para mi organización? Si ustedes se fijan, cuando hablamos de factores a analizar, estos son algunos, ¿sí? Es un ejemplo. Si ustedes se fijan, son los factores que están dentro de los componentes del puesto, ¿sí? Entonces teníamos responsabilidades, la tarea, ¿sí? El esfuerzo que conlleva, las habilidades, capacidades, condiciones de trabajo. Por eso era lo que yo les decía, que tenemos que conocer bien cuáles son los puestos que están dentro de nuestra organización. Respecto a las metodologías para la evaluación, hay muchas. Hay algunas que son más sencillas, ¿sí? Que se pueden aplicar en organizaciones que tienen poquitos puestos, y hay otras mucho más complejas. Acá yo se las comento, pero no es una idea fuerza que deban ustedes retener para esta unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, la metodología de jerarquización, que lo que hace es establecer un orden de importancia del puesto, pero en su conjunto, ¿sí? Entonces ponemos el puesto 1, el más importante, secretaria de gerencia, digo cualquier cosa, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan los métodos. El puesto 2 va a ser tesorero, el puesto 3 auxiliar administrativo, el puesto 4 cadete, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros le otorgamos un valor relativo, que es el orden de importancia, vendría a ser para este método. Y es importante que ustedes recuerden que en esta fase, que es en la fase 2, no hablamos de valores monetarios, ¿sí? Solamente de valores relativos internos. ¿Sí? ¿Se entendió esta metodología? Sí. Sí. Después tenemos la metodología de graduación, donde nosotros asignamos grados de acuerdo a determinados factores, ¿sí? Que pueden ser esos que están a la izquierda, ¿sí? Responsabilidad, las tareas, las condiciones de trabajo. Entonces vamos a establecer un orden de grados o clases,
¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el grado 1, dice tareas, por ejemplo, ¿no? Tareas no requiere supervisión, son tareas de tipo profesional, alto grado de responsabilidad. El grado 2 es ¿sí? un nivel menor, por ejemplo, puede ser ascendente o descendente, entonces en ese grado ya requiere supervisión, por ejemplo. El trabajo, si es sencillo, si es variado. ¿Se acuerdan cuando veían puesto? Repetitivo. Claro, si es repetitivo. Cuando veíamos puesto, que hablábamos de esto, si tenía autonomía, cada puesto. Entonces vamos a establecer distintos grados para este método, y vamos a comparar esta escala que nosotros estamos construyendo con los puestos, ¿sí? Nosotros creamos un estándar y los vamos comparando con los puestos. Entonces vamos a decir, el puesto de la secretaria de gerencia entra en el grado 1, el puesto de tesorero entra en el grado 2, y así vamos a ir ordenando cada uno de los puestos de nuestra organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? O sea, nosotros primero construimos nuestro estándar y después vamos acomodando, ¿sí? U ordenando los puestos de acuerdo a las tareas que realiza, la responsabilidad, los factores que queremos analizar, en contraste con este estándar que nosotros creamos al efecto. Después tenemos el de comparación de factores, que lo que hace es comparar, como lo dice su nombre, vamos a determinar primero los factores, por ejemplo, responsabilidad, personal a cargo, capacitación, esfuerzo, lo que nosotros querramos medir y que para nuestra organización es importante, y eso lo vamos a comparar con los puestos de nuestra organización y le vamos a asignar un valor, ¿sí? Entonces, el factor, por ejemplo, responsabilidad, para la secretaria del gerente va a valer 200 puntos, ¿sí? Mientras que ese mismo factor para el auxiliar administrativo va a valer 10 puntos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces ahora, la comparación la vamos a hacer factor por factor dentro de los puestos. ¿Sí? Antes, en el anterior, hacíamos una graduación y evaluábamos al puesto en su conjunto. Ahora vamos a hacer la comparación factor por factor. Entonces, el puesto que nos dé un mayor valor va a ser el puesto con mayor valor relativo para nuestra organización. Después tenemos el sistema de puntos, que es bastante parecido con el anterior, nada más que se va a comparar los factores, ¿sí? De cada puesto con un manual de puntos o tabla de puntos que también lo vamos a construir previo a esta etapa de evaluación de puestos. Entonces yo voy a tener un manual de puntos para aplicar este método. Y después tenemos, bueno, las escalas gremiales, que estas ya las conocen, que son parecidas al método de graduación. Que por eso yo tenía lo tenía marcadito ahí al de graduación, para que podamos analizar, no sé si conocen ustedes la ley, la ex 1987, ¿sí? Que es el Estatuto para la Administración Pública Provincial.
no sé si, no creo que ninguno de los organismos donde están ustedes están dentro de esta ley. No. Se rigen por convenios o leyes particulares de su organismo. Sí. Sí. Perfecto. Pero, Algo en salud, no sé. En salud estábamos, En salud. hasta que se abrió el convenio colectivo de trabajo, estábamos con esto. claro. Exactamente, ellos ahora están independientes, sí. Claro. Claro, primero estaba Fuerza de Seguridad, y no me acuerdo qué otro organismo estaba explícito, Claro. como por fuera de la 1987, y después se fueron desprendiendo otros organismos. ¿Querés leer, Sandra, por favor, qué dice el Sí, artículo 109? Sí, sí. Artículo 109. Establece para el personal con estabilidad 18 categorías salariales, correspondiendo a cada una de ellas. El índice que se determina en planilla anexa número 1, el que multiplicado por el valor que por ley se determine para cada agrupamiento, dará como resultado el sueldo de cada clase. Perfecto. Entonces, eso es lo que determina respecto a los sueldos y salarios la 1987. Así que ahora lo vamos a ir analizando. La 1987 sí tiene, primero hay algunos conceptos importantes que estos acá están definidos de esta forma, pero que son aplicables a todos los organismos donde ustedes se desempeñan, ¿sí? ¿Saben lo que es un escalafón, por ejemplo? Sí, es un agrupamiento de personas, vendría a ser lo de grupos Diferentes escalas, digamos. de diferentes escalas. Claro, Claro. que marca una escala, de acuerdo a lo que... Claro, perfecto. Está en la 1987, bueno, creo que en sus organismos también, determina que hay agrupamientos y clases, ¿sí? Entonces dice que una persona, ¿sí?, cuando ingresa a la administración pública, va a recorrer, ¿sí?, toda su carrera, ¿sí?, dentro del escalafón que se plantea. Dentro de lo que denomina escalafón, ¿sí?, hay un conjunto de clases y agrupamientos, como bien lo mencionaban ustedes. Sí. En este caso, en la 1987, establece 5 agrupamientos, como dice ahí en el PowerPoint, que los va a determinar de acuerdo con la naturaleza de las tareas que desarrollen. Entonces nos vamos a encontrar con agrupamientos de servicio, obrero, técnico, administrativo, profesional y jerárquico. En los organismos de ustedes debe ser más o menos parecido. ¿Se acuerdan ustedes cómo era? Sí, los organigramas sobre todo están todavía con este modelo, todavía no se han cambiado, por lo menos en salud, el Sí, organigrama sí. que hay es con este estilo. Claro, sí. No se ha adaptado todavía. Y en la municipalidad tienen, yo había averiguado, eran 4 agrupamientos. Sí. Sí. Operativo, Sí. administrativo. Sí. Después también, y dentro de cada uno hay diferentes categorías. Claro. Después también están técnicos, profesionales. Claro, tienen... Y después también está el... Claro, operativo, acá lo tenía anotado, administrativo, técnico, profesional y operativo. Son 4 tipos de agrupamientos. Pero eso... Pero también está el jerárquico también, pero no sé por qué, cómo lo separan, pero también está. Claro. Está por fuera de los agrupamientos que establece. Sí, está Sí. raro porque después lo llaman como un J, J2, J1, J2, J3, no sé. Perfecto. Y después, como bien decía Cristian, dentro de cada agrupamiento hay distintas clases. Estas clases vendrían a ser como lo que yo les explicaba, los distintos grados. Entonces se establece para ese agrupamiento los distintos niveles de responsabilidad o tareas que va a desempeñar
la persona que esté dentro de esa clase. Y una persona que ingresa, Dani, ¿sí? se va a cortar, ¿no? Ah, Eso ahí, bueno. Exacto. aviso nomás, que un ratito se corta. Dale, sí, Un minuto. después. Y una persona que ingresa a determinado agrupamiento, se espera que desarrolle su carrera administrativa dentro de ese agrupamiento, como les decía. Bueno, lo que les decía era que es esperable que una persona cuando ingrese a la administración pública pueda desarrollar toda su carrera dentro del mismo agrupamiento, ¿sí? También está establecido que puede pedir el cambio de agrupamiento. Por ejemplo, podría ser pasar del técnico administrativo al profesional si se llegara a recibir de una carrera universitaria. Entonces ya empezaría otro trayecto dentro de ese agrupamiento. Y hablábamos que las clases dentro de cada agrupamiento están determinadas por las tareas y responsabilidades que tiene la persona, y así se van estableciendo las distintas clases dentro de cada uno de los agrupamientos. A nivel, acá tengo, por ejemplo, ¿sí? Si alguien quiere leer, ¿quién no leyó? Yo no veo bien, no sé si le pasa al resto, lo veo como ¿El borrado. resto? ¿El resto ve bien? Sí, No, se ve bien. A ver. Sí, lo veo bien. Ampliale un poquito, Dani, sin ponerlo máximo en proyección, ponele en el más un poquito Dale. abajo. Se me ocurre, ¿no? A ver. Ahí, ¿estamos mejor? Ahí un poquito mejor, sí. Bueno, ustedes me dicen porque yo acá lo veo bien. Sí. Bueno, lo que yo les traje, ¿sí? Es un ejemplo dentro del agrupamiento, ¿sí? Personal técnico administrativo. Tenemos 4 clases. Entonces, nada, transcribí lo que dice la clase 1. Así que les iba a pedir, por favor, que alguien lea. A Paola no le vamos a decir porque lo veo borroso, pero si Ahí alguien estoy. quiere leer. bueno, Bueno. desde el ejemplo. Sí, Ejemplo, lo que está el arriba, perdón, lo agrupamiento que está arriba es lo que dice en la descripción de agrupamiento personal técnico administrativo. Sí, comprende a los agentes con título, diploma o certificado de carácter técnico, de enseñanza secundaria o técnica, al personal con base teórico, práctica y competencia necesaria para secundar, o aquellos en la obtención de un resultado que compete al área o sector, y a los agentes que realizan tareas de transferencias, manejo y evaluación de información en sus distintas diversificaciones, importancia y responsabilidad. Clases 4, 3, 2 y 1. Eso es la descripción general del agrupamiento, ¿sí? Ahora vamos a la clase 1. Clase 1. Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, en un grado máximo, implicando su desempeño. Hola. ¿Sigo? Sí, se escucha. Implicando su desempeño el dominio total de los conocimientos de su especialidad, la programación, coordinación y supervisión de trabajo y evaluación de los resultados obtenidos con alto grado de autonomía. Perfecto. Entonces, esta es la descripción, ¿sí? De la clase 1, que es la máxima clase dentro del agrupamiento técnico administrativo. Entonces, ¿esto cómo influye en nuestra escala, ¿sí? O en nuestra estructura de compensaciones? Esto es lo que es el anexo 1 que establece la ley. Y a ver si ahí se ve entero.
es el anexo 1 que establece la ley, allá en el artículo ese 109 que leímos al principio, donde dice que va a haber 18 categorías, ¿sí? Está tomando las categorías totales de toda nuestra estructura, con los 5 agrupamientos, ¿sí? Jerárquico profesional, técnico administrativo, obrero y de servicio. Dentro de cada uno de esos agrupamientos nos vamos a encontrar con distintas clases, ¿sí? Básicamente eso es lo que establece la ley. Que me gustó, están al revés. Va de 1 a 4, ¿sí? En el caso del administrativo, ¿sí? Siendo 1 Claro. el más importante. ¿Por qué? El más alto, claro. ¿Por qué Ustedes decías, lo tienen Cristian? al revés. Al revés, Claro, nosotros empieza así, sí, el 1 es el más bajo y el último es el está bien. más. Entonces lo miraba y no lo entendía hasta que ahí me di cuenta, claro. Claro, es así. Así que bueno, esto, nada, para contextualizarnos cómo es en la administración pública lo que nosotros estamos determinando dentro del análisis del valor relativo de cada uno de los puestos, ¿sí? Ustedes al ver esto se dan cuenta que, como decía la definición, aún no estamos hablando de unidades monetarias, ¿sí? Sino de establecer el valor relativo que tienen nuestros puestos dentro de la organización. Y como bien mencionaba Cristian, y como lo habíamos mencionado antes, son distintos para cada organización. Fíjense que son 2 de la administración pública y ya desde el ordenamiento es distinto, desde los agrupamientos son distintos. Entonces ese es un análisis que se hace intrínseco de acuerdo a las características propias de la organización. Entonces con esto concluimos lo que es la etapa 2, que es la de la valoración relativa de los puestos. Una vez que nosotros tenemos esta foto de nuestra organización y tenemos determinado el orden de qué puesto es más importante, de acuerdo a los factores que nosotros quisimos analizar, no tenemos que perder la dimensión de la comparación con el afuera. Entonces, damos paso a la fase 3, que es el análisis comparativo externo. Podemos utilizar fuentes oficiales, fuentes privadas o distintas ONGs, ¿sí? Que nos puedan brindar esta información. Y también, esto nosotros lo sabemos, o sea, por ejemplo, si nosotros estamos analizando acá en nuestra ciudad, sabemos básicamente cuánto es el valor de mercado que se están pagando para puestos similares. Eso no tenemos que perderlo de vista, porque lo sabemos nosotros como administradores y también lo saben los empleados. Entonces, nosotros podemos hacer en la valoración relativa más objetiva del mundo, pero siempre va a estar esa comparación con el afuera también. Entonces nosotros debemos incorporarlo en nuestro análisis y también tenerlo presente, de que nuestros empleados también lo van a estar haciendo todo el tiempo. Eso es muy importante. Perdón, ¿Sí? Dani. Uh-huh. Sí, perdón, Dani. En el caso del ámbito público, que en principio no puede suponer que esa cuestión es como más limitada, no lo es, porque nos pasa en lo público también que, por ejemplo, no sé, imagínense que el puesto a cubrir es el puesto de contador, ¿sí? Un puesto profesional de contador. No es lo mismo, ¿sí? Cómo se retribuye ese puesto en el Tribunal de Cuentas que en Dirección de Administración del Ministerio de Turismo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que, bueno, dependiendo el subsector o el tipo de organismo, el convenio colectivo que le aplica, hay una
una diferenciación en cuanto a cómo se retribuye en los diferentes organismos, ¿sí? ¿Se entiende lo que queremos decir? Digo, dentro del Estado en general, uno puede hacer ese análisis comparativo hasta dentro del propio Estado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, que por eso también después surgen los desprendimientos de los distintos organismos de la 1987, ¿sí? Surgen de crear sus propios convenios. Entonces, hay muchos organismos que también aplican o fondos especiales o algunas formas de retribución específicas que hace que los empleados vean esta comparación, ¿sí? Decir, bueno, puestos que son equiparables en cuanto a las competencias y las tareas que realizan y tienen distinta retribución en sus compensaciones. Pero bueno, esto es muy importante, como lo decía Yani también, no perder de vista el entorno nuestro. ¿Sí? No quedamos encerrados en la determinación de las compensaciones propias de nuestra organización, si bien tenemos que tener en cuenta los factores propios, también tenemos que ser, como hablábamos al principio, competitivos respecto al medio externo. Y como última fase, para esta la determinación de la compensación, ¿sí? Siempre hablando de las compensaciones directas de sueldos y salarios, nosotros a este nivel, ¿sí? Ya hicimos el valor relativo interno, tenemos el valor absoluto externo, y tenemos, bueno, los límites legales. ¿Sí? Ustedes imagínense que acá tenemos determinado, llegamos al número de la cuestión, establecimos distintas, por una metodología, el valor relativo interno, comparamos con el medio, bueno, nunca podríamos estar por debajo, nuestros cálculos por debajo de los límites legales. Y por eso está bien explícito ahí. Después tenemos otra consideración que para tener en cuenta es la estructura. Esto tenemos la estructura de categorías de puesto, que es la que se utiliza en las distintas escalas salariales por convenio, que son estructuras rígidas, ¿sí? O sea, una persona que ocupa un puesto va a cobrar tanto, ¿sí? Una persona que ocupa otro puesto superior va a cobrar un determinado valor ya establecido, pero son estructuras rígidas. O sea, si vos te desempeñas en un puesto, vas a cobrar X cantidad de dinero. Lo que establece el sistema de bandas, por el contrario, es establecer un salario promedio y establecer un porcentaje de máximo y mínimo en el cual nosotros podemos otorgar, ¿sí? un mayor o un menor salario de acuerdo al desempeño de la persona. Entonces, cuando hablábamos de las escalas salariales por convenio, si vos estás en un determinado agrupamiento, en una determinada clase, todas las personas que estén en ese agrupamiento, en esa clase, van a cobrar lo mismo, ¿sí? En este sistema de bandas, lo que permite es que esas personas que están en el mismo agrupamiento, en la misma clase, pero que algunas, que a ustedes les debe pasar en sus trabajos, ¿sí? Que algunas personas es notablemente superior su desempeño, pueda cobrar un margen superior que el compañero que está en la misma situación, pero que su desempeño no es tan eficiente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Que ustedes Sí. a igual trabajo, igual remuneración, o sea, es el principio básico. Se paga por el puesto que ocupan. ¿Sí? El sistema de banda tiene otro concepto, ¿sí? Sino que dice que, bueno, se va a establecer un porcentaje que se va a ajustar de acuerdo al desempeño de esa persona.
Perdón, Sí, Dani, sí, una pavada. El principio del derecho habla de igual retribución por igual tarea, ¿sí? Acá nosotros estamos haciendo el cuestionamiento, tratando de hacer una distinción en función del desempeño, no por las tareas, claro. ¿sí? Claro. Sí. Sí. Sí, porque si no, ¿cuál es la alternativa que queda? Es ascender de clase, como estábamos viendo nosotros, para tener un mayor, un aumento de sueldo, ¿sí? Para hablarlo en criollo. Mientras que el sistema de bandas lo que dice es, bueno, vos podés estar dentro del mismo puesto, pero se te va a ir aumentando el sueldo por desempeño. Esto sería, perdón, en algo privado, ¿no? Sí, sí, básicamente sí. Pero bueno, me parecía interesante mostrarles las dos alternativas, ¿sí? Que no es necesario solamente ascender para aumentar la retribución, sino que está este sistema que se puede volver más flexible esta parte dura que es lo del sueldo y salario. Y una vez que, bueno, que determinamos, ¿sí?, nuestros números finitos de toda nuestra organización, tenemos que tener en cuenta, bueno, el sindicato, cambios tecnológicos y políticas internas de la organización. Es decir, que una vez que obtengamos los números vamos a estar siempre en negociación con el sindicato. Vamos a tener que tener en cuenta condiciones regionales, también las políticas internas de la organización respecto a si queremos competir con otras organizaciones del medio o no nos interesa por ahora captar personal calificado, por ejemplo, son políticas organizacionales. Como por ejemplo, un caso extremo, ustedes saben que los sueldos, por ejemplo, estas cadenas de comidas rápidas, por ejemplo, de McDonald's, no son muy buenas sus estructuras de compensación. Entonces, el personal que van a captar es personal que va a rotar permanentemente y que no es personal calificado. Entonces, bueno, eso es una política organizacional, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que plantarnos bueno, ¿qué es lo que nuestra organización quiere? Si queremos ser competitivos respecto a las demás organizaciones, queremos atraer personal calificado, retener al nuestro, o bien nuestra política va a ser la de la rotación permanente de nuestros empleados. ¿Sí se entiende lo que queremos ir con esta parte de los ajustes? Sí. No nos podemos quedar con el número final que nos dio o la foto que yo les mostraba. Tenemos que considerar también todas estas cuestiones. Sumo Sí. ahí también en políticas, recuerden que también hay compensaciones indirectas. Suele pasar que las personas que trabajan en tecnologías de la información están como muy acostumbrados a trabajar desde casa, entonces para atraerlos muchas empresas necesariamente tienen que tener políticas de home office, entonces excede ya lo monetario. Claro, esto es para la parte de la determinación de la compensación directa. Ahora, como decía Romy, vamos a ir a ver qué otros beneficios podemos ofrecerle a nuestros empleados para poder atraerlos y ser una organización competitiva, ¿sí?, respecto al medio. Entonces, volvemos a la primer filmina para ubicarnos. Nosotros lo que vimos ahora con las fases es la parte de sueldos y salarios. Ahora vamos a ir a las compensaciones directas, que es la retribución por el desempeño, pero vamos a ir al otro componente que es incentivos y participaciones. Déjenme que llegue, acá está.
Bueno, ¿quién no leyó hasta ahora? Cristian, sí. Sandra, vos no leíste, ¿no? Perdón, sí, pero vuelvo a leer. Incentivos bueno. y participaciones es la parte de la compensación enfocada a logros específicos. Incentivos, logros individuales o grupales a corto plazo, participaciones y logros generales a largo plazo. Características, aceptación de metas y parámetros de compensación, métodos de evaluación y medición de objetivos. Perfecto. Entonces, si ustedes se acuerdan, acá están las definiciones que vieron para puestos, ¿sí? Entonces, tenemos acción, tarea, actividad, función y propósito. Entonces, en esto va a ser siempre una tensión entre los incentivos y las participaciones, es decir, lo individual, lo grupal y lo general, y nosotros qué es en la organización lo que queremos, que ya se habrán dado cuenta en cada uno de los temas que estamos viendo, siempre arrancamos con los objetivos organizacionales y establecemos metas. Entonces, la estructura de compensaciones no es lanzar un incentivo o una participación porque sí, sino que va unido, va de la mano con los objetivos organizacionales y las metas que nosotros queremos obtener. Entonces, en función de eso, vamos a pensar cuáles son aquellos incentivos que son aplicables. En otras oportunidades van a ser participaciones, es decir, que queremos los logros generales a largo plazo. Por eso también esto que leía Sandra, que son las características, que es la aceptación de metas y parámetros de compensación, y métodos de evaluación y medición de objetivos. Como siempre, no podemos lanzar un sistema o un programa de incentivos y participaciones y no ir monitoreándolo y estableciendo la evaluación de los resultados que nosotros queremos obtener. Ahora vamos a ir viendo cada uno, bueno, son ejemplos, ¿sí? El sistema de incentivos, bueno, acuérdense que son es la retribución a logros específicos, individuales o grupales de corto plazo. ¿Se les ocurre qué puede ser por unidades? ¿Por ventas? ¿Puede ser, se refiere a eso? ¿O por horas? ¿Unidades de venta? Sí, puede ser por unidades, es decir, que no tiene un componente, claro, no tiene un componente fijo, sino que va a percibir la retribución o el incentivo por las unidades producidas o unidades vendidas, como bien lo dijeron ustedes. Claro. El de niveles de escala también es parecido, pero ahí sí vamos a tener un componente fijo y se va a pagar un incentivo cuando se supere determinado estándar. Claro. Después hay una variación de esos sistemas que es por hora. Todos querrán que es hora extra, pero no, es en realidad por hora estándar, donde se determina que, por ejemplo, si para construir un motor te lleva 5 horas y lo haces en 4, bueno, entonces ahí se te da un incentivo, ¿sí? Si fuera por horas extras sería al revés, ¿sí? Nosotros en vez de fomentar, ¿sí?, un logro específico, que es hacerlo en menor tiempo posible, estaríamos fomentando que lo hagas en más tiempo. En más tiempo, tal cual. Siempre, bueno, teniendo en cuenta el caso, si son para tareas rutinarias. Claro. Si fuese el caso de que hay un trabajo específico, o una tarea específica, bueno, ahí se vería la forma de entrar en ese programa de incentivos. Después, estos son incentivos monetarios, ¿sí? Yo ahí estoy pagando por unidad extra, porque tardaste menos horas en hacer tu trabajo,
o porque superaste las cantidades estándar establecidas para determinado trabajo. Pero tenemos aquellos que son no financieros, que pueden ser reconocimientos o premios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó alguna vez que les otorgaran, bueno, o un viaje, o por ahí en las empresas privadas se otorga también a veces algún premio con elementos de la organización, sí, publicitarios, pero bueno, es el reconocimiento a alguna tarea o un logro específico de la persona. Cuando hablamos del otro, ¿sí? de la curva de madurez, lo que determina es que, ¿se acuerdan esto que decíamos que los empleados quieren ascender, pero ¿se acuerdan del principio de Peter? Que decía que, bueno, que el buen vendedor no tiene por qué ser buen supervisor, porque eran competencias distintas. ¿Se acuerdan de eso? Que lo hablamos alguna vez. A mí me parece Sí, que no lo hablamos. No, pero hablamos de que por ahí hay gente que puede ser muy buen empleado, pero a la hora de asumir otro tipo de tarea o responsabilidad puede no funcionar igual, pero no sé si tiene que ver con lo mismo. Sí, capaz que no mencionamos el principio de Peter, pero sí habíamos hablado, yo me acordaba que habíamos hablado de este tema de las competencias, que las competencias, por ejemplo, para un vendedor son distintas de aquellas que se requiere para ser un supervisor. Y siempre el ascenso como obligado es el de supervisor. Entonces, por ahí no se explican por qué un buen vendedor después no es buen supervisor. Entonces, lo que determina esto de la curva de la madurez es reconocer, ¿sí? la experiencia o la antigüedad en el cargo y el desempeño demostrado utilizando, ¿sí? una tabla con distintos coeficientes. Pero bueno, en este caso se incentiva, se reconoce esto, la experiencia en el puesto o la experiencia en las tareas, ¿sí? Sin tener que ascender a la persona a un puesto de mayor jerarquía. Y después tenemos los aumentos por mérito, ¿sí? Que se vincula el incremento del sueldo con el éxito que puede desempeñar un empleado en su puesto. Se vincula, como yo les explicaba antes, muchas veces con la evaluación de desempeño, puede reconocerse año a año y tiene algunas desventajas que si nosotros establecemos este sistema de incentivos, debemos determinar, ¿sí? O asegurarnos de que tenemos el presupuesto para hacerlo, básicamente, ¿sí? Imagínense que todos nuestros empleados de la organización, vamos por la máxima, hay que otorgarle el aumento por mérito, porque tuvieron un desempeño excelente en este año. Y bueno, no sé si vamos a tener todos los recursos disponibles para este incentivo. Entonces, bueno, debemos asegurarnos eso, de contar con el presupuesto adecuado para lanzar este tipo de aumento por mérito. Dani, perdón, Sí. le iba a preguntar a Cristian o a Alejandra, en el caso de, por ejemplo, el fondo de estímulo que prevé el convenio colectivo de trabajadores municipales, con esto que nos está explicando Daniela, ¿cómo lo tipificarían? ¿Se entiende? Sí, es más parecido al de unidades, porque es por volumen de recaudación. Bien, bien, perfecto. Sí, eso quería que lo asocies y que lo asocien y lo compartan para el resto de los compañeros.
Aunque hay otros fondos de estímulo, no es el caso nuestro, que es por niveles. Si no se llega a determinado objetivo, no se cobra nada. En el caso nuestro no, se cobra poco, se paga poco y se recauda más, Claro. se paga más. Nada más. Perfecto. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿No? Bueno, eso es en cuanto a los sistemas de incentivos. Después estamos dentro, sí, estoy recargosa, pero para no perder la visión de lo que estamos analizando, estamos dentro de las compensaciones directas. Teníamos los incentivos, que fueron los que estuvimos viendo ahora, y nos falta ver las participaciones, que son los logros generales a largo plazo. Como ustedes pueden ver, son distintos son los distintos ítems, ¿sí?, del programa de participación. Son incentivos, son recompensas, ¿sí?, a más largo alcance, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que se le asigne a los empleados un porcentaje sobre las utilidades, ¿sí? Yo trabajé hace un tiempo en el Banco Chubut y teníamos este tipo de participaciones, ¿sí? Si obteníamos resultados positivos, ¿sí?, una vez que se cerraba el balance de la organización, bueno, un porcentaje que lo determinaba el directorio, se repartía entre todos los empleados de acuerdo, bueno, a un coeficiente por el grado de responsabilidad. Entonces, bueno, era un sistema de este tipo. También puede haber otras cuestiones que ya involucra las acciones, ¿sí?, el paquete accionario de la organización. Tenemos o la entrega de acciones, entonces los empleados pasan a ser unos accionistas más de la organización, o sea que le damos parte de la participación en especie, o podemos establecer un plan de compra de acciones para estos empleados. Después tenemos el plan de reducción de costos, que iría de la mano, por ejemplo, del porcentaje sobre utilidades. Esto es el reconocimiento de una participación en el caso de que se logre, a través de distintas medidas, la reducción de costos para la organización. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre incentivos y participaciones? ¿Sí? Son de naturaleza distinta, teniendo en cuenta el espacio temporal que nosotros estamos analizando. Sí, una son de corto plazo y la otra apunta más bien al mediano largo plazo. Bueno, ahí tenemos, bueno, queda un minuto 29, aunque sea vamos a contextualizarnos de nuevo. Sí, nosotros con esto de las participaciones terminamos de ver, ¿sí?, la compensación directa o la retribución al empleado por su desempeño. Ahora lo que nosotros queremos lograr también dentro de la estructura de nuestra compensación es también otorgarle ciertos beneficios a nuestros empleados para retribuir la pertenencia. Y también, si podemos, diferenciarnos de las demás organizaciones del medio. Bueno. Entonces, como primer componente de estas compensaciones indirectas tenemos la calidad de vida laboral.
llegamos a leer la definición rápido, un voluntario. Calidad de vida laboral. La organización deberá procurar un ambiente laboral adecuado, físico y humano que permita a sus empleados desempeñar. Entonces, habían alcanzado a leer, sí, lo de calidad de vida laboral, que en esto constituye todas aquellas elementos ¿sí? o ámbitos que podemos desarrollar que permita a nuestros empleados que puedan desempeñarse de una forma segura, pero también en un espacio agradable. Esto que decimos, bueno, que tengan, por ejemplo, aire acondicionado, que tengan un buen mobiliario, que tengan una cocina propia, un lugar donde puedan hacer uso de su refrigerio y no puedan salir a distraerse un poco y no estar comiendo ahí con los papeles. Bueno, todas esas cuestiones que también le dan un plus a nuestra organización y hacen que nuestros empleados puedan desempeñarse en un lugar agradable. Dentro de ese no me detengo mucho porque es algo sencillo, ¿sí? Sí. Si tienen alguna duda. Me gustaría más que nos pongamos a pensar en las prestaciones y servicios, qué es lo que representa esto para los empleados. ¿Sí? Cuando hablamos que es un tipo de compensación que lo que busca es el desempeño laboral del empleado, atendiendo también a las necesidades personales y familiares que pueda llegar a tener. Acá está un poco lo que hablaba Romina, ¿sí? de los horarios flexibles, que ahora, bueno, tuvimos que aprenderlo sí o sí en la cuarentena, pero hay organizaciones que de esto ya lo venían aplicando, lo de los horarios flexibles o trabajar algunos días presenciales y algunos días desde sus hogares. Esto se usa mucho en las empresas, por ejemplo en Buenos Aires, donde las distancias son muy grandes, o hay gente que viaja de La Plata a Buenos Aires, o de fuera de lo que es la ciudad autónoma. Entonces les permite algunos días presenciales y otros días poder trabajar desde sus hogares. También hay otros tipos de prestaciones, ¿sí? Como las que están enumeradas, que puede ser pólizas de seguros, ¿sí? De seguros de vida, gastos médicos extraordinarios, o hay algunas organizaciones en las que les pagan la prepaga, un plan alto, por ejemplo, para el grupo familiar. ¿Sí? Estamos hablando que esas prepagas, por ejemplo, son montos significativos, y que hace en las cuestiones estas que yo les mencionaba, que yo si tengo que elegir la organización esta que me ofrecen un plan 450 de OSDE respecto a esta que me ofrece la obra social, la peor obra social que hay, sea una forma también de elegir una organización por sobre la otra, y que estas cuestiones pesen, ¿sí? Y no solamente el sueldo y los salarios, ¿sí? Puede ser otro ejemplo, ¿sí? Las licencias con o sin goce de sueldo, ¿sí? Si me otorgan, por ejemplo, licencias por estudio o no me las puedo tomar, ¿sí? Si tengo un mes de vacaciones o tengo 15 días, ¿sí? En el caso de los organismos que tienen feria judicial, por ejemplo, si tengo días por enfermedad, si tengo
días de uso deportivo, ¿sí? ¿Se entiende estas cuestiones que ustedes también lo habrán notado respecto de compararse ustedes mismos respecto a otros organismos? ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna de estas prestaciones o distintas? Esto es un ejemplo, ¿sí? Puede haber otras prestaciones que sean importantes, a ver si se les ocurre alguna que tengan ustedes diferente a las de otros organismos. Pensemos. Bueno, como dijiste, la feria judicial, bueno, nosotros tenemos en enero la feria judicial, que eso es distinto al resto. Claro. Y lo que es importante, como dice Paola, es esto, es decir, bueno, si yo voy a cambiar de trabajo, ¿sí? o estoy buscando trabajo, bueno, considerar también este paquete de beneficios que me da la organización por pertenecer a ella respecto a las otras del medio, ¿sí? Hay organizaciones que también pagan guardería, por ejemplo, o dan los kits escolares. Algunos beneficios Claro, también beneficios en turismo. Hay, por ejemplo, acá que servicios financieros, bueno, les dije yo que trabajé en el banco y, por ejemplo, a los empleados podíamos sacar préstamos con una tasa que era sustancialmente menor a la del mercado, ¿sí? Un préstamo personal. Entonces, son todas prestaciones que lo que está recompensando es la pertenencia a la organización. En esto también hay que hacer una distinción respecto a aquellas cuestiones que son de carácter legal, que son exigibles. Si la ley o el convenio colectivo de trabajo me exige que yo tengo que entregar la vestimenta, ¿sí? De seguridad, por ejemplo, entonces ya no entra dentro del paquete de prestaciones, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros al armar nuestras medidas, nuestro esquema de compensación, ¿sí? Imagínense que si eso está por convenio colectivo, todas las organizaciones del mismo rubro van a tener las mismas características, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos planteando es que nuestra organización, vuelvo a repetir, sea atractiva para la persona que está trabajando con nosotros o que quiera formar parte de nuestra dotación del personal. Entonces, bueno, acá estos son algunos ejemplos, pero bueno, no se agotan en este cortito listado que tenemos. Cuando hablamos de las prestaciones, también tenemos que tener en consideración que puede haber indiferencia, ¿sí? Desinformación o naturalización de las prestaciones, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué puede haber indiferencia respecto a las prestaciones que nosotros tenemos para nuestro personal? Que no lo resulten atractivas. Sí, eso iba a decir. Claro, por supuesto, porque bueno, como ya lo vimos en las características de los recursos humanos, todos somos distintos. Entonces, si mi organización paga el gimnasio para sus empleados, yo les puedo asegurar que para mí no va a ser atractivo. No va a ser no lo voy a vivir como una prestación, ¿sí? ¿Me explico?
O si pagan guardería y yo no tengo hijos, o el kit escolar y yo no tengo hijos. Entonces, yo no voy a sentir que no me va a llegar, o sea, esa prestación que está pensando la organización. La otra característica que puede suceder, o el problema, es respecto a la desinformación. Ya vimos nosotros la unidad de comunicación. Y esto, como todo proceso dentro de la organización, tiene que ser informado y comunicado, porque ¿qué puede suceder que va de la mano con la naturalización? ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos, o sea, la cafetería, sí, va a ser el boom el primer mes, y después ya es un derecho adquirido, o sea, no lo vivimos nosotros como una prestación permanente. Entonces, para evitar la desinformación, es decir, que nosotros no conozcamos por ahí las prestaciones que tiene la organización, sucedía mucho en el banco donde yo trabajaba, que había muchos beneficios que conocían los empleados de la casa matriz, pero no sucedía lo mismo en las sucursales, ¿sí? Porque no había una buena campaña de comunicación de este tipo de prestaciones o servicios para el personal. O, por ejemplo, había un caso que era emblemático, que era el servicio de cafetería, ¿sí? Que se gozaba en la casa matriz, pero en las sucursales no había lugar para establecer un lugar donde la gente pudiera reunirse y hacer uso de su refrigerio. Entonces, ese es un problema de las prestaciones, porque no podemos también brindarlo a todos nuestros empleados, sino que a cierto sector. ¿Y cuál es la solución a esto, o lo que nosotros entendemos que podría atacar estos problemas que mencionábamos? ¿Qué se les ocurre? Están ahí, ¿no? Expuestos. Sí, las que están más abajo. Sí. Pero ese menú de prestaciones, ¿cómo se les ocurriría a ustedes establecer un menú de prestaciones? Una página web, por ejemplo, puede ser un acceso para empleados, mediante con el detalle de todas las prestaciones. Perfecto. Que va también de la mano con lo de la cuenta corriente de beneficios, ¿sí? No es establecer, por ejemplo, una sola prestación, una o dos, sino que lo que se pretende es establecer un menú, ¿sí? O prestaciones a la carta, y donde se puede dar, por ejemplo, cierta cantidad de puntos a los empleados para que hagan uso de esos créditos donde quieran, ¿sí? Y vean realmente aquellas prestaciones que les interesan. Entonces, el empleado que quiere ir al gimnasio, que gaste sus créditos en ir al gimnasio. Yo lo voy a gastar en otra cosa, puede ser comprar ropa, o sea, no lo voy a gastar en ir al gimnasio. Pero así, esto que hablábamos, de que todos los recursos humanos son distintos, podemos atender a esta cuestión, ¿sí? De que realmente pueda esta prestación atender a mis necesidades o mis intereses. Entonces, el crédito para la guardería lo usará determinadas personas, mientras que otras, se lo va a gastar en un viaje, o una persona dice, no, en mi casa no puedo trabajar porque tengo los chicos, entonces no voy a utilizar los horarios flexibles, pero sí voy a utilizar un día al mes, me lo voy a tomar franco, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cada uno, bueno, puede hacer uso de las prestaciones que le resulten más atractivas. Y también
bueno, un buen inductor de motivación, ¿verdad? Porque aquella prestación que es generalizada para todos y que no, antes nosotros no nos preocupamos en investigar de qué le interesa a mi personal, ese programa de prestaciones va a tener poco éxito, o si lo tiene va a ser de casualidad, pero siempre, bueno, hay que escuchar a las personas y conocer cuáles son sus intereses antes de un programa de compensación o cualquier programa que nosotros queremos implementar desde recursos humanos. ¿Sí se entendió cuáles eran las problemáticas de las prestaciones y cuáles son las alternativas? Sí. Sí. ¿Se entendió? Bueno, con eso terminaríamos administración de las compensaciones. ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran comentar? Dani, Sí. un comentario cortito con estos problemas que bien estabas explicando, con esto de la naturalización, necesariamente para combatirlo, ¿sí? Necesitamos revisar estas alternativas, ¿sí? Más allá que podemos ofrecer un menú de prestaciones que implicaría que cada uno elija en función de sus necesidades o intereses, porque somos todos diferentes, que fue lo primero que dijimos en el primer momento de este encuentro, para atender el tema de la naturalización, necesitamos necesariamente revisar esa oferta o esa propuesta, ¿sí? Pensemos eso también, que requiere una revisión para no generar ese acostumbramiento que recién planteaba Daniela, y que en definitiva pierde el sentido que se busca con este componente de la compensación. Nada más. Sí, la naturalización y aparte que esto lo vimos nosotros cuando vimos las características de los recursos humanos, o sea, si bien todos somos distintos, también nosotros mismos somos distintos en determinada situación de nuestras vidas. Entonces, una prestación que era el pago de guardería hace 2 años, a mí no me interesaba, quizás ahora sí. Entonces, también esa es una revisión constante. ¿Cuál es? También, bueno, como se habrán dado cuenta, como nosotros, como administradores, también llevar un menú de prestaciones o cuenta corriente de beneficios también conlleva un costo administrativo mayor que lanzar prestaciones y dejarlas estáticas en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que nosotros revisar con qué frecuencia podemos cambiarlas o nuestro menú de prestaciones, bueno, por ahí no hacerlo tan amplio, ir analizándolas. ¿Sí? Eso me había olvidado de comentárselos, porque obviamente conlleva gastos administrativos del mantenimiento de estas ofertas. Bueno, ahora sí creo que nada más. Si tienen alguna duda, comentario. No. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, en el aula ya está habilitada la guía de esta unidad. Bien. No tiene práctico, tiene guía de estudio. Y ahora la pregunta de rigor es ¿para cuándo ponemos el vencimiento? Uy. Para la otra semana, ¿no? ¿Sería? Sí, este viernes tenemos que entregar práctico. Tenemos un ¿Para impuestos? Sí, el de puestos. para el otro jueves, viernes, ¿será? ¿No? Sí, Está bien. Viernes. Sí, la otra semana tienen feriado, así que... No sabía. El 9 de julio. 9 de ¿no? julio. ¿No hay clase? No hay clase. No, de la clase no dije nada. Yo pensé en sus trabajos de la mañana. Ya se habían puesto súper felices. Claro, está bien, sí, tenemos feriado.
Yo estoy re perdida ya con los feriados y eso. Bueno, el viernes que viene, ¿les parece? El viernes Sí, 10. sí, mejor. Sí, sí. Bueno. Bueno, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno. Quedamos así. Bueno, perfecto. No sé si tienen, chicas, algo más para comentarles. No, de mi parte, ¿No? yo ya Bueno. me expresé, así que no, creo que no. Respecto, Ya una consulta. hablamos de todo, la guía ya la Ok. acordamos, así que de mi parte no. Una cosita, puedo consultar del trabajo que nos queda, el trabajo de promoción. Con eso, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay previsto alguna fecha ya o por ahí, o por ahora no? Perdón, ¿me No puedo lo meter? habíamos definido, Hola, esa es hola. la verdad. Sí. Hola, Cristian. Sí, Hola, Daniel. No escuché bien cuál de los trabajos, Cristian. No, el de promoción que recién estamos empezando, ¿El de El grupos de o grupo. para poder el organizarnos tercero? con eso. Claro, el de El de grupos. grupos. El de grupos. Sí, Sí. el segundo vendría a Está ser. bien. No habíamos pensado fecha porque hay que definir un poco mejor el alcance del trabajo. Ah, está bien, está bien. Pues yo para ver, porque este viernes tenemos que entregar uno y para coordinar esto, bueno. No, ya pasamos para la otra, quédate tranquilo. Ah, bueno. Así, lo que a mí me interesaría que el tercero, que es el que ya tienen el cuestionario para hacer, Claro. vayan avanzando, sobre todo en el relevamiento de datos. Es verdad eso, claro. Porque No si no podemos hacer eso. ese sí se nos va a complicar mucho porque vamos a terminar el cursado. Claro. ¿Está En bien? paralelo por ahí con el otro. Eso, para ir ganando tiempo con ese, porque si no, a ese sí se va a ir muy lejos. Está bien, sí, es verdad, no nos dimos cuenta de, ya podemos entregar esas encuestas. Exacto. Sí. Bueno. Bueno. Bárbaro. Listo. Yo nada más. Nos encontramos el jueves, entonces. Entonces, hasta el jueves. Muchas gracias por la Hasta el jueves. atención. Nos vemos Que el jueves. descansen. Hasta Gracias. luego. hasta el jueves. Chao. Bien. Chau, chau. Chao. Chao. Al jueves. Chau, chau.